Policy. Su presentación es Integration or Intervention, North America Security. Laura Carlsen, del America's Program del Center for International Policy, cuenta con una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Stanford. En 1986 obtuvo la beca Fulbright para estudiar el impacto de la crisis económica americana en las mujeres y desde ese entonces ha vivido en la Ciudad de México. Es directora del Programa de las Américas del Centro para la Política Internacional, con sede en la Ciudad de México. Ha publicado cientos de artículos sobre la política de Estados Unidos en América Latina y temas de seguridad, soberanía alimentaria, derechos humanos y de género y migración. Entre sus publicaciones están un abecedario del Plan México y coeditora del libro Enfrentando la Normalización, respuestas sociales a la integración económica en México. Antes de unirse al Programa de las Américas, fue corresponsal para la revista Latin Trade, editora de Business México, además de ser escritora e investigadora independiente. Escribe para diferentes periódicos como The Nation, The Huffington Post, Foreign Policy, Focus, entre otros. Gracias. Laura, perdón, disculpa. También quiero empezar agradeciendo a las organizadoras del evento y a la UNAM. Me da mucho gusto porque es un tema que ahora estamos sacando en el 20 aniversario del Telecan, pero que ha sido no muy presente en el debate público en los últimos años. Y ahora tenemos más recursos. Hace un mes salió una serie de artículos en New York Times, tengo uno de ellos con perspectivas contrapuestas. Y ahora voy a basar mi análisis en estos trabajos previos de muchos años míos y de mis colegas, con un enfoque poco común en estas evaluaciones, y este es la seguridad. Yo estaba aquí en México en 1992 y antes, cuando empezaron las negociaciones sobre el Telecan, y nos dimos la tarea de tratar de entender qué estaba pasando. En 1992, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte representó el acuerdo de integración económica más ambiciosa de la historia. Estableció no solo un nuevo régimen para el comercio y la inversión, sino redefinió los límites de lo privado y lo común con la imposición de reglas de propiedad intelectual, creó un sistema de justicia paralelo a las Cortes Nacionales e Internacionales con la introducción de tribunales especiales y desató dinámicas que tendrían impactos profundos en la sociedad, en el medio ambiente, en el empleo, el desarrollo y la economía en su conjunto. Aún así, en ese momento no sospechábamos que el Telecan sería ampliado aún más, a espaldas de los congresos y de las poblaciones de los tres países, para abarcar un área hasta entonces considerada fuera del marco de los TLC, y que es la seguridad nacional. Este paso oficialmente se dio en marzo del año 2005 en Texas, cuando los ejecutivos Martin, Bush y Fox anunciaron el Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del Norte, o el ASPAN. Este acuerdo forma parte de un plan de armar el TLC, según un funcionario estadounidense, dándole una infraestructura militar policíaca y extendiendo el perímetro de seguridad de Estados Unidos hacia sus vecinos del Telecan. Hay que acordar que el ASPAN nace en el contexto de la doctrina Bush de Seguridad Nacional de 2002, una reformulación radical de la política exterior de los Estados Unidos, después de los ataques del 11 de septiembre, que plantea la hegemonía de Estados Unidos como única garantía de la paz mundial y justifica golpes unilaterales y ataques preventivos en todas partes del mundo. La doctrina vincula el libre comercio y la seguridad como dos pilares del nuevo orden mundial que busca el gobierno de Estados Unidos. Las metas en seguridad son básicamente dos: aplicar la política antiterrorista en Norteamérica
y tener mayor control y vigilancia en los sistemas de seguridad nacional de Canadá y México para proteger las inversiones y negocios y asegurar acceso a recursos naturales. Ahí vimos el vínculo con la ponencia de Ricardo. Ahora, el Telecán promueve la explotación acelerada de recursos naturales, por un lado, y reprime las luchas en defensa de los recursos de comunidades indígenas y campesinas, por otro. La doctrina fue ampliamente repudiada en América Latina por lo que implicaba para la soberanía nacional y el multilateralismo. Para México, bajo el concepto de que Norteamérica, ahora definida solo como Canadá, Estados Unidos y México, debe constituirse en una región de seguridad para la protección contra amenazas definidas desde Estados Unidos, se traduce en la necesidad de asumir tareas de seguridad estadounidense en su propio territorio en nombre de un nuevo concepto, de la seguridad regional. México en este momento tenía muy poco que ganar y mucho que perder al ampliar al Telecán a un pacto de seguridad regional con Estados Unidos. Bajo el Telecán ASPAN cambió la inserción de México en la geopolítica, ahora como primera línea de defensa contra supuestas amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto chocaba con décadas de reticencia en México a permitir mayor intervención estadounidense en el área de seguridad nacional, debido a su historia de intervenciones y tradición nacionalista. El modelo antiterrorista replanteó la doctrina Estrada de neutralidad de México y causó que la política externa diera un giro hacia el norte. Este mapa, no sé si alcanza a ver, fue un mapa que fue presentado hace poco en el Senado de los Estados Unidos, en donde se ve, estaban tratando de justificar el escándalo de espionaje de la seguridad de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y lo que se ve que es interesante para nosotros es que esta parte azul es de Canadá, Estados Unidos y México está identificado como el homeland norteamericano. Ya que somos tres países en este sentido, había algunas preguntas por parte de la prensa, pero eso casi pasó inadvertido allí en Estados Unidos. El nuevo esquema implicó asumir una serie de tareas previamente no consideradas prioridades en la agenda de seguridad mexicana, y entre ellos tres principales. Primero, el antiterrorismo. Segundo, detener flujos migratorios de América Central hacia los Estados Unidos. Y tres, ejecutar las leyes prohibicionistas de drogas de Estados Unidos en territorio mexicano. En el tema de antiterrorismo, Estados Unidos tiene enemigos en el mundo que México no tiene. México no es ni ha sido blanco de células terroristas vinculadas a Al-Qaeda y otros grupos extremistas. Al imponer el modelo antiterrorista en México, donde no existe esta amenaza, la sociedad mexicana ha tenido que pagar el precio en pérdida de libertades civiles, invasión de la privacidad y espionaje, y violación de derechos humanos implícitos y explícitos en las leyes y prácticas basadas en el Acta Patriótica de Estados Unidos, sin que haya una emergencia nacional o guerra que lo justifique. Estas leyes definen, por ejemplo, el bloqueo de carreteras, que ha sido una táctica de movimientos sociales aquí, como acto terrorista. El modelo también justifica el espionaje masivo, como hemos visto en las revelaciones de la Agencia de Seguridad Nacional, en donde México ha sido uno de los principales blancos. En materia de migración, los esfuerzos para desalentar la migración de Centroamérica a Estados Unidos y sellar la frontera sur han llevado a una crisis humanitaria, convirtiendo a las personas migrantes en blancos del crimen organizado y de funcionarios corruptos en territorio mexicano. Detener la migración hacia los Estados Unidos mediante la criminalización, la violencia y el terror ha cobrado miles de vidas en el país. ¿Y qué gana México con incluir seguridad en un pacto regional?
Al gobierno mexicano le podría haber interesado en este momento un aumento en la ayuda de Estados Unidos. Como se ha mencionado, el Telecán nunca incluyó un fondo de compensación o transición para la economía menos desarrollada del trío, que enfrentaba y enfrenta graves problemas de desarrollo y pobreza. Sin embargo, bajo la ampliación del Telecán al ASPAN, en lugar de un fondo para el desarrollo, México recibió de los Estados Unidos la Iniciativa Mérida, un modelo de intervención estadounidense cuyas consecuencias, como veremos a continuación, han sido fatales para miles de mexicanos. ¿Por qué entonces aceptó el gobierno de México la propuesta de extender las fronteras de Estados Unidos para cubrir su propio territorio? La respuesta le dio un subsecretario de Economía en un foro que compartimos hace unos años. Dijo que en el gobierno mexicano no fue bien vista la propuesta, pero debido al grado de dependencia económica con Estados Unidos bajo el Telecán, fue imposible rechazarla. Mis colegas economistas ya señalaron cómo ha evolucionado esta dependencia bajo el Telecán con el comercio exterior, que se convirtió en las dos terceras partes del comportamiento de la economía mexicana, según fuentes gubernamentales. Ahora las exportaciones rondan el 70% al mercado de los Estados Unidos. En el pasado han llegado hasta 90%. Una anécdota que ilustra esta dependencia política, que es consecuencia de la dependencia económica, vimos en el año 2003, cuando México, como parte del Consejo de Seguridad de la ONU, estaba presionado para votar a favor de la invasión del gobierno de Bush a Irak en este año. Abiertamente salieron grupos empresariales mexicanos a decir a la población y al gobierno mexicano que fue absolutamente necesario que votara con los Estados Unidos en este momento por miedo de represalias económicas desde los Estados Unidos. Finalmente no se dio el voto en el Consejo, pero fue notable la respuesta del sector empresarial. Aunque los tres gobiernos enterraron al ASPAN debido a protestas populares principalmente, cerrando los sitios oficiales en agosto de 2009, la desaparición del ASPAN no significa la desaparición del concepto de seguridad regional promovido por Washington, conocido como la construcción de un perímetro de seguridad de América del Norte, es decir, la ampliación del perímetro de seguridad de Estados Unidos para incluir a Canadá y México. En el año 2007, Bush presenta la Iniciativa Mérida, un proyecto de ayuda en seguridad que se llamaba Iniciativa Regional Antiterrorismo, Antinarcóticos y de Seguridad Fronteriza. Se han asignado por parte del Congreso de los Estados Unidos unos $2,000 millones y entregado un poco más de la mitad hasta la fecha. Todo el equipo, servicios y programas son contratados desde los Estados Unidos, la mayor parte del sector privado. Este marco de Telecán ASPAN Mérida ha tenido un impacto profundo y muy negativo en la situación de seguridad de México, que podemos analizar desde la perspectiva de la seguridad pública, la soberanía y seguridad nacional y la seguridad humana. Uno de estos rastros principales, como se ve en la diapositiva, es la militarización. La militarización de la seguridad pública en las operaciones antinarcóticas, conjuntamente con el gobierno de los Estados Unidos y sus agencias contra las drogas, forma parte de la guerra contra las drogas que lanzó el presidente Calderón en diciembre de 2006 y fue apoyado por la Iniciativa Mérida. Los resultados son los que vemos aquí. Si logra leerlo, son 880,000 muertos o más, porque las estadísticas no lo tenemos. 50,000 soldados en las calles dentro del territorio nacional,
27,000 o más desaparecidos, desaparecidas, 230,000 a 1 millón de desplazados, 10,000 huérfanos, una cultura y la normalización de la violencia en la sociedad, sobre todo entre los jóvenes que están creciendo en este ambiente, una alza en la violencia de género, reclutamiento forzado, sobre todo entre migrantes, extorsiones, violaciones a los derechos humanos, ataques a defensoras de derechos humanos, y incremento en la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y una erosión generalizada del Estado de Derecho y la impunidad, todo lo contrario de lo que se había pensado con esta estrategia. Si vemos lo que ha pasado en el área de la soberanía nacional y seguridad nacional, con el uso de las Fuerzas Armadas internas ha debilitado a las Fuerzas Armadas de México a pesar de mayores presupuestos. Ha afectado su capacidad de defender el país contra enemigos externos por sus tareas domésticas, ha afectado a la confianza de la población en ellas, ha llevado a mayor corrupción con su contacto con el crimen organizado, ha surgido cuestiones sobre su constitucionalidad y legalidad y han incrementado la violación de derechos humanos por sus elementos. Por otra parte, la iniciativa Mérida ha llevado a una enorme expansión de la embajada estadounidense en México, a casi 3,000 empleados, casi exclusivamente en el área de seguridad, con una proliferación de agentes de la DEA, ATF, FBI, la CIA y militares retirados, como dicen, porque está prohibido que son activos, en operaciones en territorio mexicano. Este proceso no ha sido transparente y existen indicios de violaciones de soberanía nacional y de leyes nacionales, incluyendo pues que hay reportes que andan armados, lo cual está prohibido. Ahora, ampliando la vista a la seguridad humana o ciudadana, que se define como la garantía de los derechos a la vida, la integridad física, la libertad, el acceso a la justicia y el uso de propiedad. ¿Qué ha pasado? Cuando se toma en cuenta que la seguridad humana incluye en esas cosas la salud, educación, vivienda, alimentación, calidad de medio ambiente, ahí vemos que el impacto de la economía precaria que tenemos bajo el Telecán ha sido afectado esta definición de seguridad. La seguridad bajo el Telecán se ve afectada en varios rumbos. El crecimiento hasta más de 50 millones de mexicanos y mexicanas que viven en la pobreza. O sea que el número absoluto de pobres en México ha incrementado bajo el Tratado de Libre Comercio. El incremento en el número de mexicanos que viven en la pobreza alimentaria, que sufren hambre. El incremento en los femicidios y violencia contra las mujeres y otros indicios sociales. Esto es de los feminicidios en Ciudad Juárez, en donde hay muchos factores, pero uno de ellos es con la guerra contra las drogas y el clima de violencia generalizado. Se ha incrementado muchísimo el número de feminicidios también. Y hay muchos reportes de violencia de género a manos de las fuerzas de seguridad, policías y miembros de las Fuerzas Armadas. Al construir un modelo de seguridad nacional que busca proteger al Estado y asumir prioridades de Estados Unidos, en lugar de proteger y garantizar los derechos de la población, hemos visto la erosión de la seguridad humana. La desigualdad de que hemos hablado y que es una característica de los tratados de libre comercio, no solo el Telecán, es un claro factor de desestabilización y no solo representa una redistribución de riqueza hacia arriba, sino que la competencia con importaciones agrícolas subsidiadas de Estados Unidos y el retiro del Estado y los programas sociales de fomento ha dejado un vacío. Ahora que tenemos los resultados a la mano, no hay justificaciones para volver a cometer los mismos errores y mucho menos profundizarlos.
Sin embargo, ese es justamente lo que se pretende en las negociaciones actuales del Tratado Transpacífico. Sus promotores lo describen como la estrategia de llegar a un Telecán Plus sin abrir el tratado. Y por eso vimos hace poco el anuncio de John Kerry y el secretario Mead de no reabrir el Tratado de Libre Comercio a pesar de que las transnacionales tienen una agenda de reformas. De igual manera lo describen como la reencarnación del ALCA, del Área de Libre Comercio de las Américas, aunque solo los países del Pacífico están incluidos que tienen TLC. En un documento filtrado por Wikileaks advierte que este Tratado Transpacífico profundiza el Telecán en el sentido de favorecer la movilidad de capital, debilitando protecciones ambientales y sin tomar en cuenta los impactos negativos con los tratados bilaterales, sobre todo el Telecán. Ese tratado, que se construye como contrapeso a los países de América Latina que no tienen TLC con Estados Unidos, Brasil, Argentina sobre todo, y a China, afianza aún más la posición de México como incondicional de Estados Unidos en la geopolítica. El resultado ha sido un distanciamiento cada vez mayor de los países del sur. Los resultados de Telecán en México no justifican la profundización del mismo a través del Tratado Transpacífico. En cuanto a la seguridad, es tiempo más bien de hacer un balance honesto y basado en los hechos para rectificar una situación que se ha salido de control. Gracias.